El nazismo en aquella época empezó a dar luces de lo que podía pasar y el mundo se quedó un poco frío frente a eso. ¿No? Ese fenómeno no se está dando ahora con absolutamente, ese islamismo absolutamente. Estamos, a mí me gusta decir que nos hemos vuelto todos otra vez Chamberlain, no hay Churchills, todos son Chamberlain. Y para que nos entiendan, quiero decir que fue aquel líder británico, presidente, que decidió que había que practicar la cultura del apaciguamiento, había que apaciguar a Hitler, había que decirle que no pasaba nada, que nos entendamos. Bueno, estás invadiendo un poquito Europa, pero no llegues a Inglaterra, ¿eh? Un poco eso es el apaciguamiento, es decir, el apaciguamiento implica que cuando tú tienes una dictadura atroz o brutal o una idea totalitaria, en lugar de enfrentarte ante el horror de que te puede matar, te conviertes en servil para que te perdone la vida, sin entender que las ideas totalitarias no perdonan la vida a nadie, Es decir, si tú pones el muro al totalitarismo aquí, llegará hasta aquí, presionará. Si lo pones aquí, te llegará hasta aquí. Perdón, que el micro al final vamos a hacer alguna locura. Lo hicimos con el nazismo. Durante tanto tiempo, todo el antisemitismo que recorría la piel de Europa ya nos estaba avisando. Habíamos estado 2000 años, un montón de 2000 quizá es exagerar, pero bueno, habíamos estado todo el proceso de la modernidad odiando a un pueblo, trabajando en el odio a ese pueblo. Era el pueblo de Icida, yo que soy de cultura católica, digo de cultura católica porque mi familia lo es toda ella, yo me he educado en una escuela de monjas y etcétera. Yo recuerdo los autos de fe y las Semanas Santas, donde había el judío, era el tipo que había matado a Dios a través de su hijo, etcétera, ¿no? Es decir, todos nos enseñaban a amar a un Dios odiando a un pueblo. Y esto en Europa, y en la Europa protestante, que no se producía de la misma manera, sin embargo, Lutero también era un antisemita. Los grandes pensadores, incluso aquellos que cambiaron la historia, Voltaire, Lutero, todos eran antisemitas. De manera que Europa fue cuajando de una manera brutal un cuerpo argumental y doctrinal contrario a un pueblo concreto, y fue alimentando un discurso de odio que luego se mezcló con intereses económicos, se mezcló con intereses políticos, y al final era evidente que cuando, por ejemplo, en plena época de Theodor Herzl, cuando aún el nazismo quedaba muy lejos, el alcalde de Viena llega a la alcaldía de Viena con un discurso estrictamente contra los judíos, y estamos hablando de finales del 19. Es evidente que, o principios del 20, más o menos son aquellas épocas, justo antes del nazismo, era evidente que aquello estaba cuajando ya también como discurso político. ¿Qué le tengo que contar de los pogroms rusos? ¿Qué le cuento de los franceses? La Ilustración francesa, las luces, el París de las luces. Y cuando Herzl llega a París se encuentra con Paul Valéry gritando vamos a quemar tiendas de judíos, ¿no? En pleno proceso Dreyfus. Quiero decir que es evidente que el nazismo cuando llega era el final del camino. El edicto de expulsión de los reyes católicos es el inicio y Auschwitz es el final. Y sin embargo, ¿cuánto silencio? Los grandes intelectuales europeos durante siglos y siglos no solo callan, sino que participan del odio a los judíos. En 60 años de dictadura brutal comunista, todos los militantes de izquierda, y yo me he educado en la izquierda, y yo recuerdo en las universidades donde yo me eduqué, cómo nos vendían que Stalin y Pol Pot y todo Dios eran tipos fantásticos, y eran auténticos asesinos, porque no hay dictaduras buenas o malas, hay dictaduras y punto. Como repito, como dijo Camus, solo la historia de la libertad es buena, el resto no. Y callamos mucho. La cantidad de complicidad en la maldad stalinista y globalmente la maldad que significaron las dictaduras comunistas, de notables intelectuales que hemos leído y hemos aplaudido y hemos elogiado, es ingente. Y ahora, al fin y al cabo, ¿qué hacemos? ¿Inventar algo? No, repetimos el mismo error con el islamismo radical. Ya nos dicen que nos van a matar, ya nos han puesto bombas en cualquier lugar del mundo, ya llevan miles. Yo creo que la gente nunca contó. Si usted empieza a contar lo más reciente, 400 en Kenia, ¿se acuerdan aquellas bombas? Pongamos como 80 en Amia,
juntando y con la embajada, que le digo, 400 en Bali, 500 en Beslam, 3.000 en Nueva York, 200 en Atocha. ¿Cuántos llevamos? Centenares en cualquier lugar del mundo. En Chechenia llevamos también cualquier cantidad. ¿Qué le cuento en Israel? Ya está, Turquía, las sinagogas. Es decir, una vez me entretuve en hacer un listado, estaba escribiendo un libro, en hacer un listado de los atentados más importantes y cuántas víctimas habían comportado. Y llevábamos miles, sin contar la cantidad de muertos que han muerto en el Islam en manos del yihadismo, porque sobre todo mata a musulmanes esta locura, ¿no? Añade a eso una cantidad enorme de dictaduras del petrodólar, enormemente ricas, profusamente dictatoriales y claramente contrarias a educar a sus gentes para funcionar por el mundo libremente. O sea que los tienen semiesclavos, con la mujer como el peldaño último de la esclavitud, ¿no? Y todo el mundo calla, y cuando levantas la voz eres como un tipo raro, ¿no? Y entonces llegas a Guatemala y un periodista que seguro que es muy bueno te dice, ¿por qué los defiende? ¿Por qué es tan raro, verdad? No, me lo pregunta usted, y me lo preguntan en Panamá, y me lo acaban de preguntar en México, y me lo preguntan en mi país. ¿Por qué? Y yo siempre respondo, ¿pero cómo? ¿Por qué? Que no es obvio. Porque hay que defenderlos, porque es la libertad. El Estado Islámico hace unas semanas atrás empezó con todo esto de manera pública a justiciar periodistas y ciudadanos. Pues en un país como Guatemala, que es tan lejano, pero estas cosas impactan. Sí. Sin embargo, parece que se queda ahí porque esta noticia después se opaca por otra. ¿Cómo hacemos para que las sociedades occidentales No, usted realmente... está haciéndolo muy bien porque me está justamente preguntando y diciendo que reaccionemos. Hacemos esto, hay que hacer esto. Lo que está haciendo usted ahora, dándome la palabra y haciéndome estas preguntas que seguramente son incómodas. A lo mejor la gente que nos está viendo ahora no se está divirtiendo, pero igual le enseñamos alguna cosita. También eso tiene que ver con el servicio público que es el periodismo, claro, claro. ¿No? El Estado Islámico, miren, tenemos uno de los problemas que desde mi punto de vista que hay en el mundo es la memoria de pez. Tenemos memoria de pez. Estos tipos han degollado mucho antes. Yo tengo el honor, que para mí es un honor extraordinario, de tener un premio que se llama Premio Daniel Pearl, que me lo dio la Liga Antidifamación Americana, la ADL, y lleva el nombre de un periodista del Wall Street Journal que fue degollado en Pakistán en manos de talibanes y cuyo vídeo fue muy famoso, fue de los primeros vídeos de degollación que circularon por internet, ahora por suerte no los enseñan, pero aquel se enseñó, donde el tipo que lo degolló no sabía degollar bien y estuvo 4 minutos cortándole el cuello. Ese fue el primero famoso, ¿eh? Y nos horrorizó a todos. Yo conocí a su papá y conocí a su hijo, porque cuando degollaron a Daniel Pearl, a su mujer estaba embarazada. Recuerden que hicieron una película también, ¿no? Sí, sí. Su mujer y su hijo viven en Barcelona y los pude conocer cuando su papá, que es una eminencia en inteligencia artificial, tiene el premio Nobel de la inteligencia artificial, el premio más importante que creo que lo dan en Berkeley, lo tiene el papá de Daniel Pearl. Y yo recuerdo que pensé, y después degollaron a muchos más. Después estuvieron un tiempo sin degollar a nadie y nos olvidamos. Llega el Estado Islámico, vuelve a hacerlo y decimos, ¡oh! Degollan personas. No, llevan mucho degollando. Y llevan mucho matando. Y llevan mucho enriqueciéndose con esa locura. Y llevan mucho secuestrando personas, haciendo masacres en pueblos, esclavizando a mujeres, cogiendo a niñas y convirtiéndolas en esclavas sexuales, niñas de 7, 8, 9, 10 años. Todo esto lo hacen desde hacía mucho tiempo. ¿De cuándo es el atentado de Kenia o el de Amia? ¿O de cuándo son los atentados en su momento de Gaddafi por Europa? Esto viene de lejos. La justificación de que el Islam te permite masacrar a la población anónima, civil, al tipo que ha cogido el tren, o el metro, o el avión, es muy antigua ya. Llevamos décadas. Y siempre nos sorprende la primera vez. ¿Qué ha pasado con el Estado Islámico? Que tiene cantidad enorme de dinero. Estado Islámico está considerado hoy por hoy la organización yihadista más rica del mundo. Gobierna a través del califato que han creado más de 8 millones de personas. En su avance ha ido saqueando los bancos que ha ido encontrando, el más famoso es el de Mosul. En el saqueo de Mosul consiguió alrededor de 500 millones de dólares y ahora tiene bajo su control el 60% de la actividad petrolera de Siria. Y además trafica con armamento, trafica con el propio petróleo, etcétera, etcétera.
¿Sabe cuál es la segunda organización más rica del mundo? Hacemos un poco de juego, ¿se la imagina? Jamás. Jamás. Estoy convencida que los ciudadanos de Guatemala, cuando ven la televisión, ven niños con piedras y israelíes en tanques, ¿no? No, no se engañen. Jamás es la organización después del Estado Islámico, por encima de Hezbollah, por encima de las FARC, por encima de las organizaciones de los Tabligh pakistaníes, por encima de cualquier organización que trabaja por el yihadismo en el mundo, cualquiera, la Al-Qaeda del Magrib Islámico, por ejemplo, todas son más pobres que jamás. Pero en Gaza hay hambre. ¿Me cuenta cómo? Gaza es una franjita pequeña donde viven de cualquier manera unos 1,5 millones, 1.800.000, no tengo actualizada la fecha, los datos, pero por ahí va la cosa. Reciben cantidad de dinero de todo el mundo, un ayuntamiento, un ministerio, un gobierno ha dado dinero a Gaza. Y en Gaza hay hambre, ¿me lo explica? Porque de verdad que con la cantidad de dinero, una vez recuerdo que leí un informe del Geiston Institute que decía que Gaza había recibido el doble proporcionalmente de dinero de lo que recibió Europa con el Plan Marshall. Y en Gaza hay hambre. Y en Gaza viven con normalidad alrededor de unos 600 multimillonarios. Cuando hablamos de los niños con piedras, tenemos que saber que detrás hay unos tipos que viven en Doha, que les dicen que tiren piedras, o que se escondan en un hospital y llenan el hospital de armamento, porque así los israelíes tendrán que bombardear aquello y de golpe matarán niños y no les importa en absoluto. Y los condenan a un permanente conflicto que no tiene solución posible, porque quien decide que se mueran no está en Palestina ni en Ramallah, están en cualquier otro lugar. Y todo esto tiene que ver con lo que nos ocurre, ¿no? Y sin embargo en las noticias decimos una ofensiva israelí, no sé qué. Pero igual la ofensiva israelí ha llegado después de 4.000 misiles que han caído en pueblos israelíes que nunca vemos, ¿no? Bueno, quisiera seguirle escuchando. Estoy aquí dándole... No, por favor, creo que para los guatemaltecos todo lo que usted ha venido acá a decir es muy importante, porque la mayor parte de veces hay demasiada desinformación. Sin duda. O una información sesgada que realmente, como le decía antes, deja a Israel como el ejecutor y todo lo que hay alrededor se esconde. Si Israel desapareciera, el mundo sería mucho peor. Recuerden las investigaciones médicas, científicas, tecnológicas, la lucha por las libertades, el derecho a ser de un pueblo al que los europeos masacramos hasta la muerte. No se me ocurre un mundo donde Israel perdiera esa guerra, pero también quiero que la ganen los palestinos, pero que la ganen contra los suyos, contra los que los convierten en bombas humanas o en cerebros que odian y los inutilizan para la libertad y para la democracia. Quiero que ganen los dos, el Israel democrático y los ciudadanos palestinos que tienen derecho a vivir en democracia y en libertad. Muchísimas gracias por haber estado acá. Yo sé que tiene una agenda muy cargada. Un poco apretadita, sí. Pero que esté bien y que todo lo que usted haga pues sirva al final, ¿no? Porque el silencio también nos condena y tampoco le permite a las poblaciones saber exactamente qué es lo que está ocurriendo. El silencio nos vuelve cómplices. Bueno, y a ustedes en casa, espero que esta charla, pues como siempre digo, nos permita seguir aprendiendo, seguir descubriendo que el mundo a veces no es lo que los medios de comunicación les queremos dar. Que tengan una feliz noche y nos vemos la próxima semana. Guatevisión.